Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos gracias a Kenny Flores y a Will. Ambos han traído sus Armanitan a nivel 50 y desde el inicio ya sale Kyogre. Pésimo lead para un Pokémon de tipo fuego. Tienen el ataque 234, 108, la defensa carece demasiado en ello y en el HP la estamina 208. Quizás su mayor virtud puede ser el ataque, pero conforme a la defensa nos quedamos demasiado cortos. Calcinación, avalancha, sofoco, ninguno es MT Elite, es esa parte buena. Calcinación es uno de los ataques que más carga más rápido, por ejemplo, en los ataques 3 básicos y ya tienes una avalancha o también puedes tener un sofoco. Máximo SP en el IV 3511, debilidades al roca, al tierra y al agua y resistente al hielo, al fuego, al planta, al acero, al bicho y al hada. Espérate que podemos tener una Copa Premier y ahí sí para mí que se puede lucir un montón, a menos que te puedan sacar un Garchomp por ahí. Puede ser de que aparezca con 50.000 polvos estelares y 50 de caramelos. Es una real ganga que puedas tener un poke así. Que puede llegar con el Cola Dragón, no llegó y Kyogre tiene la oportunidad de tener un ataque. Por eso prefiere sacar a Mewtwo para que pueda drenar la energía, que pueda lanzarle el Surf. Así le da la ventaja de al menos como tener la mitad de vida. Tiene el onda venta. Al gastar el último escudo se le quedó pegado, menos mal para mí que iba a lanzarle el ataque. No me engañas, Excelente, bola sombra y cambia rápido a Armanitan para los calcinaciones puede hacer mucho daño, mucho estrago y que pueda lanzarle al menos 2 avalanchas. Había empezado muy mal Elite y todo dependía del switch o si no del closer que pueda tener detrás. Utiliza su último escudo, lo último que le va a quedar, y el último escudo definitivo lo va a utilizar en Kyogre. Si es que ya tiene el Surf, pues estaría en malas posiciones. Le lance la avalancha y le falta uno nada más para ganar el combate, que puede llegar, que ya lanza el ataque pero le gana al CMP, o bueno, ya había lanzado el ataque antes de que pueda entrar alguno cascada que pueda tener por ahí, súper eficaz, y lo único que queda es que Mewtwo pueda lanzarle el onda mental y así llevarse el combate. Lo hizo muy bien en el primer combate, no le había salido un lead favorable, estaba muy tocado y aparte de ello que pueda resolverlo me gusta. En el segundo apareció muy rápido, no sé por qué, creo que se cortó de alguna parte. Le cambian rápido a Giratina y puede cambiar a Yveltal. Ya se ha ido con una avalancha y casi un sofoco porque no puede llegar hasta un máximo, solamente le falta un básico de calcinación para que pueda tener 2 sofocos y ahí estaría en una muy buena opción. No es muy efectivo. Que le lanza el pulso umbrío, lo puede resistir, el vuelo sombra igual lo sigue resistiendo y esto lo va a poner al rival a que puede escudar o no lo va a hacer. Excelente, pulso umbrío, súper eficaz casi toda la vida. Aparece el mensaje esto de la batería. Esto cuando ya se recalienta mucho el celular, te queda muy poca batería, pues es muy complicado poder jugarlo, pero así ya lo están haciendo. Uno más, y que este es Shiny todavía. El de Will es Shiny, el de Kenny creo que también es Shiny, no lo he visto bien, creo que es el normal. Pulso umbrío no es muy efectivo, pero al menos lo que tiene que hacer es que le baje la vida. Lo ha hecho hasta la mitad. Y acá está lo complicado, tiene que sacar a Armanitan porque tiene avalancha y todavía no va a llegar a un poder pasado. Y como es una parte volador, le hace súper eficaz utilizando su primer escudo. Esto puede ser poder pasado, es un ataque de tipo roca, así que por más de que sea un ataque muy débil, con ese súper eficaz le iba a hacer mucho daño. Y cambia rápido a Dialga, va a utilizar su último escudo. Si no es súper eficaz, dime que lo dejas pasar, por favor. Aunque Togekiss está muy tocado, era demasiado obvio que lo iba a tener que escudar. Y un terremoto es súper eficaz para Dialga. Y Jo es tremendo counter para Dialga, que le lance cabeza de hierro, igual lo iba a poder resistir, pero por si acaso, ojo al trueno. Ya algunas personas no lo llevan con cabeza de hierro, lo llevan con trueno por esos Kyogres que aparecen, demasiados que aparecen, porque la mayoría de personas se ha hecho con Garchomp, se ha hecho con Darmanitans, y como algunos pueden llevar así este tipo de pokés, es que lo han pasado a trueno para que pueda hacer un gran ataque para Kyogre, casi ni se lo espera, y si te quedas encerrado es una muy buena opción a que le pueda lanzar cabeza de hierro y después tener nerfeas en el ataque. En el siguiente, oh no, otra vez, ya estamos con los counters. De la nada sale Kyogre de Elite. ¿Dónde has visto eso? Lo que yo te puedo esperar es que salga un Kyogre ya de Switch, de Closer, pero de Elite es muy complicado. Está fuerte el asunto. Ataque no es muy efectivo. Esto puede ser puño meteor, es un Pokémon de tipo psíquico, necesita escudar, al menos utiliza su primer escudo y el ataque aéreo no va a poder hacer mucho, así que quiere lanzar el aerochorro. Quizás no ha contado muy bien los básicos, podía haber llegado y va a hacer mucho más daño, pero no es muy efectivo, no le hace nada, solamente lo está drenando. A que le pueda lanzar el ataque, que le pueda dejar un cuarto de vida, después que pueda entrar con los calcinaciones y pueda farmeárselos sería mejor. Hace el cambio rápido, al menos tiene un ataque aéreo y todo va a depender de ello. Dime que no le hace un ataque de... No, lo obliga a utilizar el escudo, pero igual lo puede resistir, así que déjalo pasar. No es muy efectivo, pensó de que quizás podía haber sido el terremoto, menos mal. Lo malo es que sé yo, por más de que no es muy efectivo, esa defensa carece demasiado, que lo ha dejado casi en toda la vida que ha tenido. Kyogre, una cascada y acá está muy mal. Tiene que sacar a Mewtwo, tiene que drenar la energía, hacer la misma estrategia que utilizó en el primer combate. Ese es lo único que tiene. Surf
y que le pueda lanzar el onda mental, lo obliga a utilizar su último escudo. Dime que por favor Kyogre no se ha ido tan farmeado que le falta un montón para poder llegar a un segundo Surf y que esto lo puede dejar muy tocado. Puede farmeárselo, está en el rango de farmeo y todo va a depender de qué Poké tenga detrás. Porque... ¡ay, no! Ya, GG's. No, amigo. Garchomp detrás ya no va a poder hacer nada. Si es que le cambia, lo ha dejado muy tocado. Le lanza el ataque aéreo, daño neutral para Garchomp y no va a poder hacer mucho. Le va a bajar ahí un cuartito de vida, un poco más. Y con lo contra la dragón, no, ya todo iba a depender de qué tenía detrás, porque ya todo X estaba muy tocado. Groudon versus Darmanitan, que le pueda lanzar sofoco, lo ha dejado casi hasta la mitad de la vida. Si utiliza su primer escudo, pues necesita cambiar, si no le va a lanzar el ataque y le va a dejar... ¡ay! Casi toda la vida, toma, dale consejo, dale que no soy yo, dale una capa a ese Darmanitan. Bola sombra es casi toda la vida para Kyogre, así que necesita escudar, porque lo ha dejado muy tocado un Groudon que puede quizás tener solo puño en fuego y después va a depender de Closer que tenga detrás. Igual lo deja pasar, piensa que es el viento asiago. Y esto puede ser Surf, a tener mucho cuidado porque ha lanzado bastantes cajadas y puede ser un Ventisca que le sea súper eficaz. Igual, utilizas un escudo, está muy bien la inversión. El siguiente Surf y acá solamente es caso de farmear. Si es que te puede lanzar el puño fuego, que es lo único que puede tener Groudon, está bien, porque 3 calcinaciones ni de chiste va a llegar al terremoto, le va a faltar un par de básicos. Así que después, el último Closer se va a quedar con 2 escudos. Ahí viene el caso, si es que tiene un Giratina detrás o tiene un nivel tal, ahí sí va a estar muy mal porque ha sacado el doble Red Devil al siniestro, porque tiene fantasma, tiene psíquico y el último era Melmetal, bola sombra, el primero y el último también para que pueda irse con orgullo. El viento asiago puede ser un gran baiteo, puede pensar de que esto es un viento asiago, lo puede dejar pasar para ahorrarse un escudo, igual lo deja en la mitad de vida, no sé cuánto tiene ese Melmetal, sí, para que pueda resistir tiene 4000 si este es nivel 50, porque el nivel 40 llega a 3500 y pico, por ahí le hizo el cambio cuando lo necesitaba, pensó de que iba a tener un ataque más porque ya sabe que lo farmea y lo carga muy rápido, súper eficaz. Y Mewtwo puede entrar para que pueda utilizar el avalancha, la cosa es que drena energía y solo entre Dialga a que pueda lanzar... Dialga, ¿por qué? Se me lengua la traba. Que puede entrar Giratina y puede lanzar el ataque. Listo, cuarto de vida, onda mental, menos mal no lo lanzó, le contó los básicos que necesitaba, no se dejó baitear o capaz el lag a veces ayuda a que no puedas lanzar el ataque, suele pasar o también puede jugarte en contra. Avalancha, uno más, lo único que necesita son 2 ondas mentales para ganar este combate y después ya la hizo completita, ya la tiene servidita en el plato. No es muy efectivo, utilizó su escudo y ha drenado el doble de energía. Si es que llega el bola sombra antes que lo puede hacer el metal, que va a necesitar 5 impact truenos, es que puede ganar el combate. 1, 2, 3, 4 y le faltó uno más para que pueda llegar a la avalancha. Estaba en un rango donde la avalancha le iba a hacer mucho daño, así que uno hubiese resistido todavía con un poco de más, así que igual se ganaba este combate. En el siguiente tiene Darmanitan versus Melmetal, puede ser un lead favorable ya a la vez, ¿no? Porque tiene la avalancha y eso le hace súper eficaz y puede ser casi toda la vida. Le ha lanzado 3, ya lo tenía preparado, no puede lanzarle el sofoco, quizás el sofoco es un poquitito de más nada más, que le saca un cachito con el avalancha y esto puede ser súper eficaz si es que lo deja pasar el rival, no lo deja pasar. Utiliza su primer escudo, al igual como lo hizo Darmanitan y casi va a llegar antes. Cambia rápido que Kyogre se ha ido con una avalancha, eso es un poco menos. ¡Oh! Y sale Zekrom y no lo tiene con Drago Aliento. Puede lanzarle el Bolcho con él, aunque lo mejor sería enfado para que si no se nerfee la defensa y pueda resistir un poco más al siguiente Poké que pueda entrar, porque ya sabe que tiene Melmetal y Melmetal con los Impact Truenos no va a poder hacer mucho. Lo que tiene que hacer es lanzar sí o sí su ataque cargado y enfado es demasiado daño, no es muy efectivo. Y ahora que le saca el último Poké que era Dialga, no va a llegar, lanza el Bolcho con él, se farmeó un poco de más, no le salió la jugada que quería, lo hubiese dejado muy tocado. Y al último sale Dragonite, dime que Dragonite puede hacer todo, dime que Dragonite puede hacer todo. Cabeza de hierro o puede ser el... No, si es cabeza de hierro, lo deja muy tocado, sale Melmetal, tremendo cambio que le hace. El rival ya aseguró la partida porque no tiene mucha energía, no hay nada por hacer, el avalancha no va a poder hacer nada, a lo mejor hubiese sido sofoco y si lo deja pasar, pues está en una grave posición porque lo va a farmear un poco de más, utiliza su último escudo, tiene que utilizar el último escudo y farmearlo, si es que tiene una avalancha más ya perdió. Ha entrado el calcinación, sí o sí tiene que entrar el siguiente calcinación a menos que pueda tener una... Ah, ya, GG's. No. No va a poder hacer nada. Le lanza la avalancha y le hace súper eficaz y terminó el combate. Si tan solo hubiese tenido ese básico que entraba y le hubiese faltado unos 2 Impact Truenos más, hubiese ganado Darmanitan y le hubiese lanzado sofoco a Dialga, que es un Pokémon de tipo acero, y hubiese sido toda la vida casi, por no decir casi todo, porque al final Dragonite igual tenía un par de básicos por ahí para lanzar.
Ho versus Darmanitan, muy buena posición. Le hacen mucho daño con los avalanches y le cambian rápido a Groudon. Al menos que utiliza su primer escudo, ya sabemos cuánto daño le puede hacer. Así que si el rival lo sabe, lo está obligado a escudar. Utiliza el escudo, sale Togekiss, lo mejor que puede lanzar es el puño fuego. Terremoto ni de chiste le va a lanzar porque es un Pokémon de tipo volador. Y puño fuego al menos usa un daño neutral que le hace mucho daño. En 2 puños fuegos le hubiese hecho como un dañazo si es que es un Pokémon normal. Y ya está. Preparado y listo a lo que venga después. Puño fuego, no va a llegar uno más, ya se lo ha farmeado. Y para mí que puede sacar de nuevo, no va a sacar a juego, sería de en vano, porque tiene esa parte de fuego, sería su último poke. Y sale Lugia. Poder pasado es lo mejor que tiene, que le puede hacer super eficaz, pero no le hace nada. A pesar de que Lugia puede estar a nivel 50 o puede estar a nivel 40. Si está a nivel 50 ni de chiste, no le hace nada. Y a nivel 40, mira, si a nivel 40 no le hace nada, imagínate a nivel 50. Al menos le he quitado la mitad de vida. Con 2 pokés que pueden ser increíbles en estas jugadas, que pueden hacerle el cambio rápido y que pueda tener todo lo preparado. Al final Darmanitan puede darse el lujito de poder lanzar el avalancha, sería lo mejor y lo más adecuado que pueda lanzar. Y saca a Giratina para farmearlo un poco, al menos que pueda quitarle su último escudo y todo dependería de qué es lo que tiene atrás. Ya está preparado, ya tiene su último escudo, necesita escudar a K-doble y gana el combate dependiendo. Oh, sí, pájaro osado, ya está, nerfeadazo. Así que lo que tiene es Ricazo que pueda lanzarle el avalancha y llevarse el combate. El primero y llega con el segundo y el último escudo y así gana este combate. Después de haber visto lo que ha podido pasar, lo que ha salido, tiene la oportunidad de llevarse Darmanitan el combate, dándose el lujito, la cerecita al pastel a ganar esto. No va a poder hacer nada Lugia, falta uno más y farmea muy rápido, es gran spammer. Como gran spammer siempre sabemos de que un gran spammer tiene la debilidad en la defensa, al igual como puede ser un Swampert que también no resiste bastante. Pero bueno, ustedes ya me entienden. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Pues eso es todo por mi parte, yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!